Hola, en matemáticas de segundo año hoy vamos a estudiar vectores en el plano. El plano se denota con la letra R y como exponente 2, pero se lee R2. Primeramente vamos a definir lo que es un vector. Vector, estos segmentos de recta orientado y se denota a B. Esta sería el inicio donde comienza el vector y B sería el extremo. Y la flechita siempre eso va a ir hacia la derecha. Aquí tenemos un ejemplo de un vector comienza en A y se dirige hasta B. La notación es la misma, el vector AB. Aquí tenemos otro vector, comienza en A y va hacia B, pero en la notación sigue siendo la misma. AB de derecha, de izquierda a derecha en la notación. Aquí tenemos un tercer ejemplo del vector AB. Comienza en A y va hacia B. No importa la inclinación que tenga, pero en la notación siempre vamos a escribir primero A, que es el origen, y B como extremo. Y la flecha siempre va de izquierda a derecha. Veamos los elementos de un vector. A, origen. Es el punto donde comienza el vector. En nuestro caso sería el punto A. Ahí es donde comienza nuestro vector. Dirección. La dirección está determinada por la recta que lo contiene y puede ser horizontal, vertical y también podría ser oblicua. Aquí tenemos una recta que lo contiene, sería horizontal, vertical y oblicua. Esa sería la dirección. El sentido de un vector está determinado por la flecha que se coloca en el extremo y puede ser, una forma podría ser de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, de norte a sur. Esos serían algunos ejemplos. El módulo. El módulo significa la longitud de un vector. Está determinado por un número y una unidad de longitud. Por ejemplo, 3 metros, 5 centímetros, 8 kilómetros. Veamos entonces en este vector que te he dado aquí un ejemplo, vamos a determinar los elementos. Sabemos entonces que en este vector el origen sería M, comienza en M. La dirección sería horizontal. El sentido de este a oeste. También podríamos decir de derecha a izquierda. El módulo. Para yo sacar el módulo tengo que medirlo. Tomo una regla, una escuadra y lo medimos. Ese mide 4,6 centímetros. Vamos ahora a estudiar las componentes de un vector. Para estudiar las componentes de un vector yo te voy a dar dos puntos en el plano. A, el punto A tiene como componente A1, A2 y hay otro punto B que tiene componente B1 y B2. Se define el vector AB como la diferencia entre sus componentes. Fíjate, aquí sería el origen es A y el extremo es B. Cuando yo voy a buscar las componentes se hace al contrario. La componente del extremo B le vas a restar la componente A, 1, coma. La segunda componente del extremo sería B, le vamos a restar la segunda componente de A, que sería A2. Entonces, cuando yo voy a buscar el vector AB, restamos a la componente del extremo, le resta la componente del origen. La componente del extremo le resta la componente del origen. Pero tenemos que tener claro lo siguiente. Esta es una fórmula. En una fórmula un signo negativo no quiere decir que vas a restar. El signo negativo dice, el que viene cambia de signo. Este signo negativo quiere decir, lo que viene cambia de signo. Veamos esto a través del siguiente ejemplo. Dado los puntos A de componente 5,3 y el punto B de componente 2,8, me van a buscar el vector AB. Entonces tomo primero el extremo B. B vale 2 y el extremo de A es 5, pero la fórmula te dice que le cambie de signo. Quedaría entonces 2 menos 5, coma. La segunda componente sería B2 menos A2. B2 sería 8, le voy a restar 3. A 8 que es el extremo le va a restar 3. Entonces nos quedaría, si efectuamos la operación, me quedaría 2 menos 5, sería menos 3, y 8 menos 3 sería 5. Bien. Como otro ejemplo tenemos los puntos M de componente menos 2, 3, N de componente 5, menos 2, P de componente 6, 4 y Q de componente menos 1, menos 6. Vamos a determinar estos vectores. El vector MN, como te dije anteriormente, a la componente de N le restamos la componente de M. Y cuando digo restar, simplemente quiero decir cambiarle de signo. N queda con su signo, 5.
y la m cambia de signo, de menos 2 cambia a más 2 como primera componente, coma, la segunda componente de n. La segunda componente de n es menos 2, queda con su signo, y la componente de m, la segunda componente de m es 3, cambia de signo, menos 3. Si efectuamos la suma algebraica te quedaría 5 y 2 son 7 como primera componente, y como segunda componente menos 2 y menos 3 sería menos 5. Si vamos a buscar el vector PQ, entonces a las componentes de Q tengo que restarle las componentes de P. Te digo, restar quiere decir cambiarle de signo a lo que venga. Primero, la componente de Q queda con su signo, que sería menos 1, y la componente de P, que es 6, cambia de signo y te quedaría menos 6, coma. La segunda componente sería menos 6, que se conserva, y la componente de P, 4, cambia de signo y quedaría menos 4. Si efectuamos la suma algebraica nos quedaría menos 1 y menos 6 nos daría menos 7. El menos 6 y el menos 4, como tienen igual signo, se suma y se conserva el signo común, que es menos 10. El ejercicio PM te lo dejo a ti para que tú lo compruebes que es cierto. Y el ejemplo NQ, el vector NQ, comienzo. La componente de Q queda igual, la primera, que sería menos 1. Y la componente de n, la primera que es 5, cambia de signo, menos 5. Como la segunda componente de q es menos 6, queda con su signo. Y la componente de n cambia de signo. Si es menos 2, cambia a más 2. Ahora lo que hacemos sería sumar algebraicamente las componentes. Menos 1 y menos 5 daría menos 6. Menos 6 y 2 daría menos 4. De esa manera hemos buscado las componentes de un vector. Pero ahora vamos a estudiar las operaciones que se pueden hacer con los vectores en el plano. Para esto te voy a dar dos vectores, el vector A de componente A sub 1, A sub 2 y el vector B de componente B sub 1, B sub 2. Ya aquí tenemos vectores, estos son vectores, mientras que estos eran puntos. Ahora bien, si yo voy a buscar la adición de dos vectores A más B, primer paso, sustituyo el vector A y el vector B por sus respectivos valores. Y para yo sumarlo, basta con sumar sus respectivas componentes. Es decir, la primera componente la sumamos con la primera componente, A sub 1 más B sub 1. La segunda componente con la segunda componente, A sub 2 más B sub 2. Si vamos a hacer la sustracción, se procede en la misma forma. El primer paso es sustituir dentro de un paréntesis cada uno de los vectores por los valores que te estoy dando. Y ahora, para la resta, la primera componente le resto la primera componente, es decir, A sub 1 menos B sub 1. Y la segunda componente, A sub 2, lo restamos con B sub 2. Si vamos a hallar ahora el producto de un escalar es un número cualquiera, alfa por A. Si voy a multiplicar alfa por A, dejamos el alfa y el vector A lo sustituyo por su valor. Para efectuar esto, pareciera una propiedad distributiva. Este alfa multiplica a la 1, y el alfa multiplica a la 2. Y eso queda dentro de un paréntesis. Cuando yo voy a hallar el producto escalar de dos vectores, vamos a multiplicar A por B. Esta multiplicación es con el punto. No se puede colocar aquí la X de multiplicación. Tiene que ser un punto, A por B. Lo sustituyo. Y para nosotros multiplicar, basta con multiplicar la primera componente con la primera. Es decir, A sub 1 por B sub 1. Y se le suma el producto de A sub 2 por B sub 2. Y quedaría A sub 1 por B sub 1 más A sub 2 por B sub 2. Este signo más también podría ser negativo de acuerdo a los signos de esas componentes. El módulo. El módulo, como vimos anteriormente, significa la longitud de un vector. La longitud de un vector se determina como módulo e igual la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado. Veamos ahora estas operaciones que vimos en forma general, vamos a verlas a través de los siguientes ejemplos. Dados los vectores A de componente 3, 4, el vector B de componente menos 2, 5 y el vector C de componente 1, menos 2. Si nos mandan a calcular A más B, primer paso sustituyo el vector A por su valor y el vector B por su valor. Como vamos a sumar, entonces basta con sumar algebraicamente las respectivas componentes. El menos 3 se va a sumar con la primera componente, que es menos 2,
La segunda componente, que es 4, se va a sumar con la segunda componente, que es 5. Si efectuamos esta suma algebraica, me quedaría 3 menos 2 es 1 y 4 más 5 es 9. De esa manera hemos calculado la suma de A más B. Si vamos a hacer una diferencia, B menos C, primer paso, sustituyo el vector B por su valor menos el vector C por su valor. Recuerda que un signo negativo dice que lo que viene cambia de signo. Entonces, si yo voy a efectuar esta operación de sustracción, me quedaría en menos 2 queda con su signo. Si yo elimino el paréntesis, me quedaría menos 2. Pero si yo elimino el segundo paréntesis, me quedaría menos por más daría menos 1. La primera componente sale menos 1 y te quedaría menos 2 menos 1. La segunda componente, el 5 se queda con su signo y aquí te quedaría menos por menos daría más 2. Si efectuamos la suma algebraica, te quedaría menos 3,7. Esa sería la sustracción. Si yo voy a multiplicar menos 5 por B, el menos 5 se conserva y el B lo sustituyo por el valor que ya me dieron, que era menos 2,5. Y si voy a multiplicar esto, basta con efectuar la multiplicación. Primero la ley de los signos, menos por menos daría más, 5 por 2 son 10, coma, la segunda componente, menos por más daría menos, 5 por 5, 25. Si me mandan a buscar el producto escalar de dos vectores, es decir, A por C, primer paso, sustituyo el vector A y el vector C por sus respectivos valores. Y ahora multiplicamos. Acuérdate la definición, que es muy sencilla. Se multiplica primera componente con primera y segunda con segunda. Entonces, en nuestro caso, sería 3 por 1, 3. La ley de los signos, más por menos daría menos, 4 por 2, 8. El 3 y el 8, como tienen signo contrario, se resta y me quedaría menos 5. Cuando yo multiplico dos vectores, el resultado no es un vector, es un número. Al igual que cuando vamos a buscar el módulo. Módulo quiere decir la longitud del vector, y esto se determina mediante la raíz cuadrada de la primera componente de A es 3 al cuadrado más la segunda componente de A es 4 al cuadrado. Debemos efectuar primero dentro de la raíz, vamos a efectuar esas operaciones dentro de la raíz cuadrada. 3 al cuadrado es 9 y 4 al cuadrado es 16. Si nosotros sumamos 9 más 16 nos va a dar 25 y la raíz cuadrada de 25 es 5. ¿Por qué decimos que la raíz cuadrada es 5? Porque si este 5 tú lo multiplicas por el mismo, 5 por 5 te va a dar 25. Bien, vamos ahora a continuar con otros ejercicios. Vamos a darte los vectores m de componente menos 2, 3 y el vector n de componente menos 5, 12. El vector p de componente 4 menos 1. Vamos ahora a efectuar la suma de m más n. Primer paso, se sustituye cada uno de los vectores por los valores asignados. Y ahora vamos a sumar algebraicamente la primera componente con la primera componente, es decir, menos 2 menos 5, coma. La segunda componente se suma algebraicamente con la segunda, es decir, 3 menos 12. Y si efectuamos la operación indicada, me quedaría menos 7, menos 9. Si vamos a restar al vector P, le vamos a restar al vector N, primeramente sustituyo el vector P por su valor menos el vector N por su valor. Y ahora vamos a eliminar los paréntesis. Este 4 queda con su signo, 4. Aquí si yo elimino este paréntesis, menos por menos daría más 5, la segunda componente menos 1 se conserva y cuando yo saco el 12 de aquí me quedaría menos por menos daría más 12. Si sumamos algebraicamente me quedaría 4 y 5 serían 9 y aquí me quedaría 12 menos 1, 11. Vamos a multiplicar ahora el escalar 4 por m. El 4 se conserva y la m la sustituye por su valor, que sería menos 2, 3. Si aplicamos la operación correspondiente como si se tratara de una propiedad distributiva, más por menos daría menos, 4 por 2 son 8, 4 por 3 serían 12. Vamos ahora a buscar el módulo del vector n. La definición te dice raíz cuadrada de la primera componente de n al cuadrado, es decir, menos 5 al cuadrado más la segunda componente, menos 12 al cuadrado. Y efectuamos las potencias dentro de la raíz.
Ojo con esto, una base negativa, exponente par, el resultado es positivo. 5 al cuadrado sería 5 por 5, 25. El menos 2 veces, menos por menos daría más 25. La misma operación ocurre con el 12. Primero hay que efectuar la potencia. Base negativa, exponente par, queda positivo. 12 al cuadrado sería 144. 12 por 12, 144. Dentro de la raíz, si nosotros sumamos, me quedaría 169. Y la raíz cuadrada de 169 es 13. 13 por 13, 169. Vamos ahora a calcular el módulo de P. El módulo de P, la definición me dice la primera componente de P, 4 al cuadrado, más la segunda componente de P, que es menos 1 al cuadrado. Si efectuamos la operación, me quedaría 4 al cuadrado es 16 y 1 al cuadrado es 1. Y me quedaría la raíz cuadrada de 17. Es posible que la raíz que tengamos no sea una raíz cuadrada exacta, como en este caso, se deja indicada. Si tiene raíz cuadrada, sacamos la raíz cuadrada, pero si no tiene raíz cuadrada, la dejamos indicada. No vamos a trabajar con decimales, no vayas a hacer esto con calculadora, déjalo así. El 169, si tú usas calculadora, te va a dar 13, está bien, pero 17 te va a dar 4 y algo más. No, déjalo indicado, no saques decimales. Ok, vamos a ver ahora una operación combinada. Primer ejemplo combinado, 3m más 2n. De acuerdo a lo que ya hemos estudiado, vamos a sustituir los vectores por los valores dados. El 3 se conserva y la m vale menos 2, 3, más el 2 se conserva y dentro de un paréntesis el valor de n, que es menos 5, menos 12. De acuerdo a lo que ya hemos estudiado, este 3 multiplica lo que está dentro de este paréntesis. Me quedaría menos 6,9, más este 2 multiplica lo que está dentro del paréntesis y me quedaría menos 10, menos 24. Cuando hacemos esta operación, ahora nos queda aquí, sería una suma de dos vectores. Para esto sumamos la primera componente con la primera y la segunda con la segunda. Se puede hacer directamente. Este 6 negativo y el 10 negativo se suman y me quedaría menos 16. Pero este 9 positivo le resta 24 y te va a quedar 15 negativo, menos 15. Ahí el signo menos no se ve muy bien, está muy clarito. Sería menos 15. Vamos ahora a una operación combinada. Vamos a multiplicar m por la suma del vector n más p. Sustituyo, el vector m sería menos 2, 3 por, dentro de un corchete, vamos a colocar un corchete porque tenemos el vector m de componente menos 5, menos 12, más el vector p que es 4, menos 1. Vamos a efectuar primero lo que tenemos dentro del corchete. El menos 2, 3 queda igual. Y dentro del corchete tenemos una suma. Entonces, ¿qué hacemos? Se suma el primero con el primero y quedaría menos 5 más 4 te va a dar menos 1. La segunda componente, menos 12 y menos 1 daría menos 13. Pero ahora nos queda la multiplicación de todos los vectores. Se multiplica primera componente con primera y segunda componente con segunda. Al efectuar el producto me quedaría menos por menos daría más 2, menos por más daría menos, 3 por 13 daría 39. El 39 y el 2 se restan porque tienen signos contrarios y te quedaría menos 37. Si nosotros vamos a efectuar esta operación p al cuadrado, de acuerdo a lo que ya nosotros sabemos de potencia, quiere decir p por p. Entonces, al sustituir me quedaría 4, menos 1 por 4 menos 1. Si efectuamos el producto, te quedaría 4 por 4 serían 16, menos por menos daría más, 1 por 1 sería 1. Si efectuamos la suma algebraica, te va a quedar 17. Como cuarta operación combinada tenemos la suma del vector m más n más el vector p. Primeramente, dentro de un corchete vamos a sustituir el vector m y n por sus respectivos valores y quedaría menos 2,3 más menos 5,12 dentro de un corchete más el vector p. Esto significa que primero tenemos que efectuar lo que está dentro del paréntesis. Para nosotros sería, primero vamos a efectuar lo que está dentro del corchete. Vamos a agrupar el menos 2 con el menos 5 y te quedaría menos 7. El 12 y el 3 se restan porque tienen signo contrario, te quedaría menos 9. Y eso después lo vamos a sumar con el vector 4 menos 1. Nos quedaría menos 7, menos 9 más 4, menos 1. Una suma de dos vectores. Se suma la primera componente con la primera y la segunda con la segunda.
cuando decimos se suma, quiero decir algebraicamente. Menos 7 más 4 nos quedaría menos 3, y menos 1 y menos 9 nos quedaría menos 10. De esa manera hemos efectuado esa operación combinada. A continuación te dejo los ejercicios propuestos y espero que no tengas ninguna dificultad para resolverlo. Y nos vemos en nuestra próxima actividad. Hasta luego.